Buenos días, bienvenidos todos los participantes. A nombre de Inacer, empresa que represento, y un servidor, Apolonio Torres Soto, reiteramos nuevamente la bienvenida a todos los participantes. El día de hoy vamos a hablar de la norma oficial mexicana 045 que emite la Semarnat y que es la del 2006, la cual tiene por objetivo la protección ambiental para los vehículos en circulación que usan diésel como combustible, y también hace referencia a los límites máximos permisibles de opacidad, procedimiento de prueba, así como las características técnicas del equipo de medición. Como todo, pues hay un objetivo y, desde luego, aplicaciones. Esta norma pues tiene por objetivo el siguiente: objetivo y campo de aplicación. Esta norma oficial mexicana establece los límites máximos permisibles de coeficiente de absorción de luz y el porcentaje de opacidad provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan diésel como combustible, procedimiento de prueba, así como las características técnicas del equipo de medición. Su cumplimiento es obligatorio para los propietarios o legales poseedores de los citados vehículos, así como unidades de verificación y autoridades competentes. Se excluyen de la operación de la presente norma la maquinaria equipada con motores a diésel empleada en las actividades agrícolas, de la construcción y de la minería. Referencias normativas. Como sabemos, pues esta norma desde luego tiene relación con otras normas. La recomendación es consultarlas para el entendimiento pleno de dicha norma. Referencias. Para la aplicación de esta norma oficial mexicana es necesario consultar y emplear la norma oficial mexicana siguiente o la que la sustituya. Norma oficial mexicana NOM 001 que emite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y está vigente aún la del 2000. Placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación empleadas en automóviles, autobuses, camiones, minibuses, motocicletas y remolques matriculados en la República Mexicana, licencia federal de conductor y calcomanía de verificación físico-química, especificaciones y método de prueba. Punto 3. Definiciones. Para efectos de la aplicación de esta norma se establecen las siguientes definiciones. 3.1. Aceleración instantánea. Se define como el cambio de la RPM de velocidad de relenti a velocidad máxima que permita el gobernador del motor accionado el acelerador rápidamente y de forma continua en una sola ejecución y un lapso no mayor de un segundo. 3.2. Año modelo del vehículo. Es el periodo comprendido entre el inicio de la producción del determinado tipo de vehículo automotor y el 31 de diciembre del año calendario con que dicho fabricante asigne el modelo en cuestión. 3.3. Calibración. Se define como un conjunto de operaciones que tienen por finalidad determinar los errores de un instrumento para medir y, de ser necesario, otras características metrológicas. 3.4. Coeficiente de absorción de luz. El coeficiente de absorción de luz de una columna diferencial de gas de escape a la presión atmosférica y una temperatura de 70 grados Celsius, expresado en metros a la menos 1. Aquí es importante expresar que son grados Celsius. Anteriormente se manejaba como una escala centígrada, porque así lo manifestó Andrés Celsius, pero la NOM 008 nos habla sobre la representación de símbolos para las unidades, tanto derivadas como fundamentales, y usamos una C mayúscula, ¿verdad?, con una bolita. Entonces ahí hace referencia a 70 grados Celsius. 3.5. Equipo de medición. Es el destinado a medir el coeficiente de absorción de luz, en este caso del humo de los vehículos a diésel, y que se compone principalmente de un opacímetro de cámara cerrada y de flujo parcial, el cual deberá cumplir con las características especificadas en el punto 6 de la presente norma.
Ahí tenemos nosotros un instrumento, un equipo conocido como el opacímetro. 3.6. Humo de diésel. Es el residuo resultante de una combustión que se compone en su mayoría de carbón, cenizas y de partículas visibles en el ambiente. Dice ahí que el humo de diésel, ¿verdad?, pues se compone en su mayoría de carbón, cenizas y partículas visibles en el ambiente. Como el diésel deriva también de un compuesto orgánico, al someterse a combustión, pues va a generar dicha combustión, el desprendimiento y generación tanto de carbón como de cenizas. 3.7. Lecturas son las mediciones obtenidas durante el desarrollo de la prueba. 3.8. Ley de Beer-Lambert de transmitancia y la longitud efectiva, debido a que el coeficiente de absorción de luz no puede ser medido directamente. Phi es igual a phi subíndice 0 por E a la menos K por L, donde L es la longitud efectiva del paso de la luz a través de la muestra de gas. Phi subíndice 0 es el flujo incidente y phi solito es el flujo emergente. Ahí tenemos precisamente un esquema, el cual nos está hablando de una cámara de humo y los elementos calefactores que lo componen. Tenemos un sensor de temperatura en la cámara, tenemos la entrada del aire limpio, una fuente de luz. Desde luego ese aire limpio va a tener ciertas características. Una vez que ingresa precisamente a la cámara, va a seguir esa ruta, va a tener una salida de gas de escape, entrada de aire limpio, y ahí tenemos nosotros precisamente el sensor de temperatura, el receptor, ¿verdad?, y la probeta para la toma de muestras. Esta toma de muestra pues se va a hacer en el escape. 3.9. Longitud efectiva. La longitud efectiva de un haz entre el emisor y el receptor, que es atravesado por la corriente de gas de escape, corregida lo necesario por uniformidad debido a gradientes de densidad y efecto de borde. 3.10. Motor diésel. Es la fuente de potencia que se caracteriza por el combustible que es encendido dentro de la cámara debido al calor producido por la compresión de aire dentro de la misma. 3.11. Opacidad. Es la condición en la cual una materia impide parcial o totalmente el paso del haz de luz. Ahí tenemos un esquema que nos hace referencia precisamente a la opacidad. El color azul intenso hace referencia a un 100% y el color prácticamente azul cielo hace referencia a un 10%. Como decíamos en la definición de opacidad, es precisamente ese paso de luz donde se va a manifestar pues esa intensidad de color. ¿De acuerdo? 3.12. Peso bruto vehicular. Es el peso máximo del vehículo especificado por el fabricante expresado en kilogramos, el cual consiste en el peso nominal del vehículo sumado al de su máxima capacidad de carga, con el tanque de combustible lleno a su capacidad nominal. Ese peso bruto vehicular pues es el peso máximo, como bien dice ahí, los tanques de combustible llenos, la masa del vehículo más la capacidad máxima de carga. 3.13. Relenti. Son las RPMs mínimas del motor establecidas por el fabricante que proveen la potencia necesaria para vencer sus pérdidas mecánicas. 3.14. Revoluciones por minuto, RPM. Unidad de medida de la velocidad de rotación en los motores de combustión interna. 3.15. RPMs, acorde de gobernador. Son las RPMs del motor alcanzadas al momento en que la bomba deja de suministrar combustible a los inyectores, controlada conforme al tipo de mando mecánico o electrónico del motor. 3.16. Sensor. Es el elemento que es capaz de detectar un cambio de una variable. 3.17. Span o ajuste a cero. Es el ajuste al máximo de radiación para la puesta en operación del opacímetro. Esto es ajuste a cero, utilizando como referencia el aire ambiente. Es decir, aquí vamos a ajustar
utilizando de referencia el aire. No vamos a tomar muestras del escape, sino vamos a ajustar a 0 con la mezcla de aire. Y ahí tenemos un esquema en el cual pues describe precisamente todo lo que me está haciendo referencia, la definición del corte de gobernador, el sensor, el span o el ajuste. 3.18. Transmitancia es la fracción de una luz emitida desde un emisor y que llega al receptor. Ahí tenemos el principio de transmitancia. Un I0 llega, atraviesa, ¿verdad?, esa fuente, y tenemos nosotros el principio de transmitancia. T mayúscula es igual a la relación del IT sobre el I0. Ahí se está presentando ese fenómeno de refracción. De alguna forma, la intensidad del flujo de entrada no es la misma que el de salida. 3.19. Unidad de verificación es la persona física o moral acreditada y aprobada por la autoridad competente que opera un centro de verificación de emisiones vehiculares en los que se realiza la evaluación de la conformidad de la presente norma, de acuerdo con las condiciones establecidas en el programa de verificación vehicular. 3.20. Vehículo automotor en circulación es el vehículo de transporte terrestre de carga o de pasajeros que transita en la vía pública, propulsado por su propia fuente motriz. El punto 4, que hace referencia a los límites máximos permisibles de opacidad. 4.1. Los límites máximos permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de los vehículos automotores en circulación equipados con motor a diésel en función del año, modelo del vehículo y cuyo peso bruto vehicular sea de hasta 3.856 kilogramos es el establecido en la tabla número 1. Ahí vemos el esquema precisamente de la tabla número 1, en el que tenemos 3 columnas. La primera hace referencia al año, modelo del vehículo, la segunda al coeficiente de absorción de luz en metros a la menos 1 y la tercera en el porcentaje de opacidad. El 2003 se va a tomar como referencia y los anteriores, el máximo permisible en el coeficiente de luz es de 2,5 y el porcentaje de opacidad es del 65,87%. Para vehículos que se toman como referencia al 2004 y posteriores a este, el coeficiente de absorción de luz es de 2,0 metros a la menos 1 y un porcentaje de 57,68% de opacidad. 4.2. Los límites máximos permisibles de opacidad de humo provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación equipados con motor a diésel en función del año, modelo, vehículo y con peso bruto vehicular mayor a 3.857 kilogramos son los establecidos en la tabla número 2. De igual manera, ahí tenemos el esquema de la tabla número 2, las 3 columnas, pero ahora la referencia va a ser 1990 y anteriores, y el coeficiente de absorción máximo es de 3,0. El porcentaje de opacidad es del 72,47%. En cambio, para vehículos que se toman como referencia y posteriores a 1991, el coeficiente de absorción va a ser de 2,5 metros a la menos 1 y el porcentaje de opacidad va a ser del 65,87%. Punto 5. Procedimiento de prueba. Este punto nos habla en sí ya de cómo se va a proceder a la prueba. 5.1. Requisitos del vehículo previos a la medición de opacidad. 5.1.1. Se deberá verificar la condición de el o los escapes del vehículo, los cuales deberán encontrarse sin fugas y libres de obstrucciones para la introducción de la sonda de medición. Esta es la recomendación. No deberá haber añadiduras mal selladas, conocidas como fugas, así como obstrucciones, posiblemente reducciones en el diámetro del escape, soldaduras hechizas, etcétera, etcétera. 5.1.2. Los vehículos que se presenten a verificar deberán estar gobernados de acuerdo a las especificaciones del fabricante con una tolerancia de más o menos el 10%.
Ahí tenemos nosotros un esquema que nos está ilustrando el sistema de escape. Tenemos la salida del tubo del escape, el tubo que conduce, ¿verdad?, hasta el escape, hasta el colector del escape, el sensor de oxígeno primario, ¿verdad?, el sensor de oxígeno secundario, el convertidor catalítico, el tubo intermedio, que son los componentes que propiamente van a constituir todo el sistema de escape. 5.1.3 se deberán capturar los datos del vehículo de su propietario y, en su caso, de su verificación anterior requeridos por la autoridad correspondiente. Es requisito presentar la verificación anterior y es también requisito capturar, recaudar todos los datos del vehículo, ¿verdad?, y de su propietario. 5.1.4 proceder a apagar luces, aire acondicionado, radio y freno de motor para evitar sus interferencias en la prueba. 5.1.5 vamos a revisar, en el caso de transmisiones automáticas, que el selector se encuentre en posición de estacionamiento o neutral, y en el caso de transmisiones manuales o semiautomáticas estén en neutral y con el embrague sin accionar. 5.2 procedimiento. 5.2.1 el método para medir los límites máximos permisibles de opacidad de humo proveniente del escape de los vehículos automotores en circulación que usan diésel como combustible es el de aceleración instantánea. Ya habíamos definido anteriormente aceleración instantánea, el cual consiste en una prueba estática del vehículo acelerado del motor desde su régimen de ralentí también hasta su régimen gobernado. 5.2.2 colocar la sonda de medición de temperatura dentro del depósito de aceite del motor. 5.2.3 el equipo deberá validar que la temperatura del aceite del motor tenga un valor mínimo de 70 grados Celsius. Puede estar, ¿verdad?, como un valor mínimo, pero pues hablemos de 15 grados más arriba para el desempeño de la prueba. No puede calentarse demasiado en el tiempo que nos lleva a hacer precisamente la prueba. 5.2.4 colocar el tacómetro para la medición de la CRPM del motor.